Bendiciones a todos los que están presentes. Buenas noches. Qué gusto es compartir de nuevo con ustedes la palabra de Dios. En esta noche vamos a ir rápidamente a Mateo capítulo 8. Mateo 8, versículo 5 en adelante. Mateos 8, 5 en adelante. Y vamos a empezar leyendo esto, porque vamos a hablar de un tema bien importante. Toda la palabra de Dios es importante. Vamos a leer, dice, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldado, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Yo voy a leer este mismo evento en Lucas capítulo 7, empezando en el 1. Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Yo quiero que te vaya notando ciertas cosas aquí. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, no dice que oyó a Jesús hablar, sino que oyó hablar de Jesús. Le envió unos ancianos de los judíos rogándole, orando, que viniese y sanase a su siervo. Y ellos, los ancianos, vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole, es digno de que le concedas esto. Usted está viendo la condición del corazón de este hombre, ¿verdad? Porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Tenía una creencia vaga acerca de Dios. Creía en Dios. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya estaban lejos de la casa, el centurión envió a unos amigos diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entre bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno, que hay arrepentimiento, de venir a ti, punto coma, pero di la palabra y mi siervo será sano. Padre, te damos gracias y te bendecimos en esta noche. Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, tú eres quien vas a hablar, tú eres quien va a darle vida a las Escrituras en esta noche. Tú vas, Señor, a preparar el corazón de cada oyente. Al que esté enfermo, tú vas a decir la palabra y esa palabra va a entrar, como dice el Salmo 107:20, envió su palabra y lo sanó. Padre, con la autoridad que tú me das, como ministro de tu palabra, yo envío la palabra de sanidad al cuerpo y digo a cualquier cuerpo que esté escuchando, sánate en el nombre de Jesús. Padre, porque tú pusiste el potencial en cada cuerpo de ser sano. Así cuando tú le hablaste a la tumba, tú le hablaste a Lázaro, Lázaro, sal fuera. Señor, porque ya Lázaro tenía potencial de vida. Glorifica a Cristo, Espíritu Santo, en esta noche, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y vamos a disertar bajo el tema el poder de la palabra de Dios. El poder de la palabra de Dios.
En la Biblia hay dos cosas que significan poder. Uno es algo, un derecho, un derecho que tú tienes de usar algo. Otro es la manifestación de ese poder, o sea, que hace algo cuando sale de ti. La palabra de Dios dice en Hebreo 4:12 que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que todo espada de dos filos y que penetra hasta partir, dividir, separar el alma y el espíritu, los tuétanos y las coyunturas. Hoy vamos a hablar de ese poder que tiene la palabra de Dios, porque ella es viva y dice que eficaz. La palabra eficaz es la palabra energía, o sea que cumple o que hace lo esperado. Cuando la palabra de Dios es hablada y luego es creída y ha sido enviada por Él y está bajo la voluntad de Él, ella va a hacer lo que ella dijo. Isaías 55, creo que del 10 en adelante, dice: mi palabra no retornará a mí vacía, sino que hará aquello para lo cual yo la envié. ¿Qué son palabras? ¿Qué es una palabra? Conjunto de sonidos articulados que contienen un significado para el emisor y para el receptor. Para que el receptor las entienda, tiene que tener un previo conocimiento de lo que significan esos sonidos. El mismo idioma, el mismo dialecto o códigos y así por el estilo. Pues el emisor, Dios, está exponiendo sus ideas, sus planes, sus propósitos, su voluntad, el curso de acción, una dirección que Él quiere comunicar, un concepto a través de esos sonidos. Vamos a ver aquí este hombre que Jesús se maravilló y dijo: no he visto tanta fe ni siquiera aquí en Israel. Cuando Él dice: di la palabra. Este hombre parece que había oído el Salmo 107, el 20, el 19 al 20, que dice que ellos estaban afligidos y enfermos y Dios envió su palabra y los sanó. Así como yo he orado al Señor ahora que envíe una palabra de sanidad a cualquier cuerpo, no importa lo que el cuerpo tenga, las emociones, los sentimientos, lo que sea. Es palabra que se va a enviar allí para que la palabra haga el trabajo. Ah, Este centurión era líder de 100 personas, centurión, century, siglo, century. Ah, Él era líder de 100 personas y él dijo: lo que yo le diga a un militar lo tiene que hacer, lo que yo le diga a mi siervo lo tiene que hacer. Y él le dice a Jesús: no venga a mi casa, porque tú no tienes que venir a mi casa. Yo entiendo cómo funciona el reino tuyo. Dice: porque yo también soy hombre puesto bajo autoridad. Vamos a volver ahí. Que este hombre, lo primero que él oyó hablar de Jesús, no dice que oyó a Jesús hablar. Él había oído hablar de Jesús. Recuérdese que él hizo una sinagoga a los judíos. O sea, ya él había oído la palabra de Dios. Los judíos le habían hablado acerca de Dios. Ya él había oído la palabra de Dios y él la había creído. Dije que él dice que oyó hablar de Jesús en el versículo 3, pero nunca había oído hablar a Jesús. Una cosa es lo que se dice de Jesús y otra cosa es lo que Jesús dice. Él primeramente reconoció la posición de Jesús en el versículo 6. Reconoció la posición de Jesús. Dice: y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entre bajo mi techo. Él es líder, él tiene 100 personas debajo de él, él es un militar alto y reconoce que Jesús es más grande que él, que Jesús es verdaderamente lo que la gente dice, que él solamente tiene que decir la palabra
y ocurre. Jesús en una ocasión dijo, lo que yo hablo, yo no lo hablo de parte mía, sino que mi Padre me dice que hable, y yo no hago nada por mi cuenta, sino lo que debo hacer a mi Padre. Y el Espíritu Santo dio a este hombre esa revelación tan profunda, diciéndole, mira, ese hombre está bajo autoridad. Yo voy a enseñar un principio aquí, un principio de Dios, y es lo que se llama en inglés alignment, alineado. El centurión lo reconoció y por eso Jesús se maravilló y dijo, yo no había visto tanta fe ni siquiera en Israel, porque los israelitas lo que buscaban era letras y leyes. Este hombre, el Espíritu Santo le abrió los ojos y pudo ver quién era Jesús. Él pudo ver que Jesús era la palabra viviente, que si él hablaba, la palabra iba allá y hacía el trabajo. Porque el Salmo 107, los judíos lo tenían y decía eso. Y el judío lo que recitaba era, y todavía hoy en día, el judío lo que recita son los salmos. Cuando ellos están orando, cualquier cosa, ellos recitan los salmos. Ellos hablan los salmos. A Dios hay que hablarle su propia palabra. Cuando usted vaya a adorar a Dios, háblele sus salmos, cántele sus salmos, medite su palabra, hable su palabra, piense su palabra, hable su palabra, lea su palabra, crea su palabra. Este hombre creyó que Jesús nada más tenía que decir la palabra. ¿Qué más creyó él? Reconoció que el poder, la autoridad de él era terrenal, pero la de Jesús era espiritual. Ahí él reconoció algo. Él dijo, yo soy como tú. Yo soy, porque yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis pies, bajo mis órdenes, y digo a este ve y a otro ve y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. O sea, él se está comparando, no comparándose con Jesús, sino está comparando el sistema. Reconoció como los principios del reino de Dios. Él dijo, si tú estás bajo autoridad de alguien y tú obedeces lo que ese alguien te dice, entonces todo el que está debajo de ti te tiene que obedecer. Él dijo, los soldados a mí me obedecen, pero la enfermedad no me puede obedecer a mí. A ti sí te puede obedecer. Porque tú estás bajo el Todopoderoso, por lo tanto las enfermedades, los demonios y toda situación está por debajo de ti y tú tienes autoridad sobre eso. Porque tú estás alineado. You are aligned with God. Tú estás obedeciendo a tu Padre. Y porque tú obedeces a tu Padre, ahora las demás cosas que Él puso debajo de ti, te tienen que obedecer. Voy a decir algo aquí a los guerreros. La palabra de Dios dice, establece que Dios puso al diablo por debajo de los pies de la iglesia. O sea, el diablo está debajo de nuestros pies. O sea, nosotros tenemos autoridad sobre él siempre y cuando nosotros estemos bajo la autoridad de Dios. Porque nuestra autoridad es delegada. Si no estamos bajo la autoridad de Dios, perdemos la autoridad que tenemos. Yo he visto personas diciéndole písale la cabeza al diablo. Eso es falso. Porque el diablo es espiritual y sus pies son físicos. Usted no puede pisarle la cabeza al diablo porque a usted no se le dio esa autoridad. Nunca Dios dijo que le pisara la cabeza al diablo. Por lo tanto, el cielo no va a participar junto contigo. Él está bajo la autoridad suya si usted está sometido a Dios. Pero si usted no está sometido a Dios, usted no tiene autoridad sobre él. Y eso es lo que el cielo está diciendo, el centurión. Él sabía que si Jesús decía la palabra, era porque venía del Padre.
era porque estaba bajo el schedule que tenía Jesús. Esto nada más lo pudo hacer el Espíritu Santo, que le reveló a ese hombre eso. A los judíos no se lo había revelado, pero a él se lo reveló, porque todo esto es por revelación. Él dice, yo no había visto tanta fe, y recuerden, la fe viene por el oír. Él había oído hablar de Jesús, y eso el Espíritu Santo le produjo fe a él a través de la palabra. Reconoció la posición de Jesús y reconoció la posición de él. Se arrepintió porque dijo, yo no fui digno de ir y hablar contigo. Yo no podía mandar a un siervo mío. Yo tenía que brindarte el respeto necesario. Mira, si una persona en cualquier lugar está a nivel tuyo, o tú estás a nivel de él, y él te manda el secretario o la secretaria a hablar contigo, te está menospreciando. El presidente de un país, si manda una delegación al otro país, no hablar con el presidente, hablar con otro de su mismo nivel. Y yo he visto gente, líderes, enviando a un secretario a hablar con otro pastor. O no entienden el principio espiritual, o te tienen al menos. Un pastor, lo más que le puede decir a otro pastor es, a la secretaria, dile a él que yo lo llamo. Pero asuntos, no me voy a meter ahí, no voy a salir. Pero él reconoció, Jesús, yo no tenía que mandar los discípulos a ti, o mis siervos, o a gente. Yo tenía que ir yo y honrarte yo mismo. Pero perdóname que me sentí tan poderoso que mandé a otro. ¿Se acuerdan que esto fue lo que ocurrió entre Gehazi y el general? El general menospreció a Eliseo, porque el general vino al rey para que el rey le sanara, pero el rey no tenía autoridad de sanar, quien la tenía era Eliseo. Y después viene y que se le aparece a Gehazi, porque Eliseo parece que dijo, mira, si tú querías hablar con el rey, yo no te voy a mandar, yo no voy a hablar contigo, yo te voy a mandar mi siervo. Y él se enojó de varias maneras. O sea que en el mundo espiritual, mi hermano, así es como funcionan las cosas. Usted está bajo autoridad de Dios, entonces hay algo que está por debajo de usted, y cuando usted está sometido a Dios, lo que está por debajo de usted se tiene que someter a usted. Entonces, este hombre no fue donde Jesús a hablar con él y se arrepintió. Él hizo una comparación, entendió quién era Jesús, cómo funciona el reino de Dios. El reino de Dios o el mundo espiritual, el reino de Dios, funciona a través de patrones basados en sus principios y su naturaleza. Así como funciona el reino de Dios. Que todo como funciona está basado en los principios de Dios. Hay cosas que solamente aplicando los principios de Dios, usted y yo la podemos conseguir. Porque ya todo está dicho. Solo se necesita que el Espíritu Santo nos revele a nosotros estas cosas que ya Dios dijo, que ya están en funcionamiento y ocurrirán. El centurión estaba bajo y tenía por debajo de él. Él reconoció que Jesús estaba abajo y que tenía por debajo de él también. Pero el centurión tenía hombres por debajo de él. Jesús tenía el mundo espiritual por debajo de él. En otras palabras, la enfermedad, Jesús tenía autoridad sobre ella. La muerte, Jesús tenía autoridad sobre ella. Y todas las cosas, Jesús tenía autoridad sobre ella, porque recuérdense que leímos que aquí el cielo estaba al morir ya, que estaba atormentado, que ya era poseído que estaba y ya tenía una enfermedad demoníaca encima. Pero este hombre reconoció que si este hombre habla, mi siervo se sana. Entonces vamos a hablar del poder de la palabra de Dios. Ese poder que tiene ella en sí misma, que nosotros a veces no entendemos cuánto poder tiene esa palabra. Si usted quiere ver el poder que tiene,
nos libra de situaciones. Vemos como cuando el diablo quería que Jesús funcionara fuera de la voluntad de Dios, Jesús le contestó con la palabra de Dios. Escrito está. Porque la tentación que Jesús sufrió es la misma que Eva sufrió. El diablo quería que Jesucristo usara el poder que estaba en él fuera de la voluntad de Dios. Él podía haber convertido los panes en piedra porque había poder en él. Él tenía el poder. Así como la vara de Moisés tenía el poder, Jesucristo tenía el poder. Y eso fue lo que pasó, que Moisés usó la vara fuera de la voluntad de Dios, porque se le había dado poder. Esa vara era para sacar a Israel de Egipto. Le dijo, ¿qué tú tienes en la mano? Una vara, que con eso tú te vas a ir y le vas a sacar. En otras palabras, esa vara tenía todo lo que Israel necesitaba para sacarlo de Egipto, sostenerlo hasta que llegaran a la tierra prometida. Pero Moisés usó ese poder fuera de la voluntad de Dios. Entonces el diablo quería que Jesucristo usara el poder que había en él fuera de la voluntad de Dios, convertir los panes la piedra en pan, saltar de aquí para allá, de allá para acá. Si usted busca el concepto, Jesús hizo lo mismo. Convirtió 12 peces para alimentar a algunas 15,000 personas. ¿Verdad? Caminó en las aguas. Una vez se tiró de un sitio para que no lo agarraran. Se desapareció. O sea que en concepto él hizo lo que el diablo quería que hiciera, pero lo hizo bajo la voluntad de Dios. Todo lo que se pueda hacer aquí tiene que ser bajo la voluntad de Dios, lo que Dios ha dicho que hagamos o que podemos hacer o hemos sido comisionados a hacer. De otra manera estamos fuera de la voluntad de Dios y Dios no puede coparticipar contigo ni conmigo porque no es la voluntad de Él. No es que Dios no haya depositado poder en ti, Él lo ha depositado, pero al final lo único que Dios dice, si tú te echando fuera un demonio, Dios dice al demonio, lo que Él te diga eso es lo que va. No eres tú, no es el poder tuyo. Es que tú le vas a decir al demonio fuera en el nombre de Jesús y cuando el demonio esté pensando lo que sea, Dios le dice lo que obedece, tú tienes que obedecerle. Eso es todo. Obedece lo que Él te diga. Lo que mi cielo diga, eso es lo que va. Por eso es que tú tienes que andar en la autoridad y en el poder. Cuando tú estás sometido bajo la voluntad de Dios, tú andas lleno del poder de Dios y lo puedes usar después que tú hayas consultado a Dios. Yo sé que en estos tiempos se está declarando y qué sé yo. Declarar es profetizar. Profetizar es declarar lo que Dios quiere decir. Pero eso de que estamos declarando, diciendo la palabra, ni siquiera la palabra de Dios, están declarando sus propios deseos, sus propias emociones. Tú y yo vamos a declarar la palabra de Dios, donde pertenece. La palabra de Dios hay que vivirla, hay que creerla, hay que meditarla, hay que recitarla, hay que orarla. Cuando tú vayas a orar, la mejor oración que tú puedes hacer, la oración más poderosa que tú puedes hacer, es recitándole a Dios su palabra. Tú dijiste, porque Dios le es fiel a su palabra. A lo mejor te caiga mal ese trago, pero Dios no te es fiel a ti. Dios es fiel a su palabra. Y si tú haces su palabra, entonces tú caes bajo esa fidelidad. ¿Verdad que estamos claros? No podemos andar haciendo lo que nos da la gana y esperar que Dios no sea fiel a nosotros. Es imposible. Porque vuelvo y lo repito, con la autoridad bíblica. Dios no te es fiel a ti. Dios le es fiel a su palabra. Entonces nosotros tenemos que hacer esto. La palabra de Dios salva, Santiago 1:21, edifica, Colosenses 2:7, satisface, Juan 4:14, santifica. Déjame explicar algo aquí en Juan 17:17. ¿Sabe por qué santifica? Porque cuando la vivimos empezamos a separarnos del mundo. La palabra santificar, la palabra consagrar, la palabra unción es el mismo concepto, es separar algo. Yo sé que se habla mucho de la unción, pero unción la primera vez que aparece
estaba dentro del contexto de que se separaba algo. Mira, la unción, la palabra unción y el acto de ungir ni siquiera era santificado, era pagano. Jacob estaba en Mesopotamia y cuando Dios se le aparece, que ángeles subían, ángeles bajaban, él se levantó y agarró y ungió una piedra. O sea, él había aprendido eso en Mesopotamia. Porque recuerda, no existía templo, no existía Moisés, no existía nadie. No había ley, no había nada. Él practicó para su Dios lo que otra gente practicaba para otros dioses. O sea que la palabra unción o el concepto unción ni siquiera era santo. Dios luego dice, como ustedes conocen eso y saben eso, ahora yo quiero que lo hagan para mí. Pero santificar, consagrar, ungir, eso quiere decir separar algo o a alguien para una obra. Eso está separado. Entonces la palabra de Dios, cuando nosotros la vivimos, nos separa del mundo. Ella. Y empezamos nosotros mismos a ser eficaces, porque ella es eficaz. Y si la vivimos, somos entonces eficaces. La palabra de Dios fortalece, Romanos 4:20. La palabra de Dios enseña, 2 Timoteo 3:15 al 16. La palabra de Dios liberta, la palabra de Dios sana, la palabra de Dios guía, la palabra de Dios da sabiduría. Todas estas cosas lo hace la palabra de Dios. Es imprescindible que nosotros aprendamos el lenguaje del reino de Dios, del cielo. Dios se encarga de hablarnos de tal manera que entendamos. Él está interesado que lo entendamos. Nosotros debemos de hacer esfuerzo. Hebreo 1:1. Y Dios, mira, en 1 Corintios 10:6, dice que las cosas que le pasaron al pueblo de Israel fue para ejemplo de nosotros. O sea, todo lo que ellos pasaron era para enseñarnos a nosotros. 1 Corintios 10:6. La palabra de Dios es recta, o sea, no se dobla, nosotros nos doblamos. La iglesia hoy en día está doblada, está aceptando todas las cosas para congraciarse con el mundo. Eso no es lo que Dios intenta. Salmo 33:4 es recta, es limpia, pura, no se le puede mezclar con nada, es acrisolada, o sea, purificada, es santa, separada de todas las cosas. Mira, cuando Dios te dice algo es una promesa. Cuando Dios te dice algo es porque es un plan que ya Él preparó de antemano y te lo está dejando saber para que tú sepas de dónde viene. Y cuando Él te lo habla, te crea la fe para que tú lo recibas. Porque la fe viene por el oír. O sea que la palabra de Dios produce, el Espíritu Santo produce fe y es un regalo que Dios te da. Efesios 2:8. El Espíritu Santo coge la letra, el grafé que tú lees, el papel ese que tú lees, y Él le da vida y lo convierte entonces, te lo da a ti como fe. Eso es un regalo, eso no es tuyo. Lo que tú crees de Dios no fue tu esfuerzo, fue Dios que te lo puso para que tú creas. Los demonios creen y tiemblan, pero ellos creen porque vieron, ellos estaban junto con Dios antes. Y por eso ellos creen, ellos saben que Dios está ahí, pero no es que ellos tienen fe salvadora. Entonces cuando Dios te dice algo, es porque es parte del propósito de Él, y Él te lo dice a ti, y eso se va a cumplir cuando tú cumplas con ciertos requisitos que demandan lo que Él te dijo. Si Él te dice, yo te voy a conseguir un trabajo bueno y tú nunca sabes buscar trabajo, no creo que te lo van a traer. Ahora, si Él te dice, te van a venir aquí mismo a buscar para el trabajo, pero demanda una acción de parte nuestra. La palabra de Dios es como fuego, o sea, que quema todo lo que no es de Dios, cualquier filosofía o hueca sutileza o mitos que te digan, y tú lo comparas con la palabra de Dios y lo juntas, la palabra de Dios la va a quemar. La palabra de Dios purifica porque es fuego. Jeremías dijo que tu palabra me estaba quemando. Los discípulos que iban por Emaús dijeron, no, nuestro corazón ardía cuando Él nos hablaba.
Cuando la vivimos, todo lo que es de Dios, lo que no es de Dios, se quema en nuestras vidas, desaparece. Porque empezamos entonces a vivir la vida de Dios, la palabra de Dios, empezamos a vivir la vida de Cristo y la vida que nosotros teníamos empieza a morir, a desaparecer. No es que se ha ido, sino descuidamos, volvemos a ser el mismo cascarrabia de antes. Ya que tú eres tan desentido, Dios le bendiga, Dios le guarde, siervo, santo, aleluya. Si te descuidas, vas a hacer lo que eras antes y aún peor. O sea, hay que mantenerse. Esto es un camino largo, pero hay que perseverar hasta el fin. Porque la palabra de Dios dice que sustenta todas las cosas. Hebreos 1:3, la palabra de Dios, la misma palabra que Dios te da, ella te sustenta hasta que se cumpla. Porque ella tiene ese poder. Dice Jeremías 23:29, que es como martillo que quebranta el corazón duro. Ejecuta lo que Dios ha dicho. Ella misma lo hace porque, ¿sabe qué es la palabra de Dios? Jesucristo. Si lo quiere mencionar otro nombre, el Espíritu Santo. Lo que siempre hemos dicho de la unción, el Espíritu Santo es la unción. Él es el separado, Él es el que separa. Ahora bien, ¿qué cosas impiden el efecto del poder de la palabra de Dios? Porque hay cosas que la invalidan, dice la Biblia. Le quitan el efecto que debería de surtir en nosotros. No el efecto a ella. A ella no le quita nadie el efecto. Es el efecto que ella pudiera causar en nosotros. Porque si tú tomas cualquier medicina, la medicina tiene el efecto en sí misma. Lo que tú le puedes eliminar el efecto en ti, pero tú no puedes eliminar el efecto de la medicina. El poder de la palabra nadie lo puede eliminar, pero sí podemos eliminar el efecto que va a causar en nosotros, haciendo nosotros ciertas cosas. Ejemplo, la falta de reacción positiva a ella, o sea, o fe, lo que tú le llamas fe, eso elimina o impide el efecto del poder de ella. Si tú no reaccionas con fe a ella, y ya no estamos hablando de la fe salvadora, sino en la creencia al cuerpo escritural, todas las escrituras. Si tú no crees eso, si tú nada más creas Juan 3:16 y el resto tú no lo crees, no tendrá efecto. Porque primero no le va a agradar a Dios, segundo es fe es muerta. La fe sin obra es muerta. Y no le va a agradar a Dios porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y la fe que él está hablando ahí, que es imposible agradar a Dios, no es la fe salvadora, porque él es el que la da. Y si él no te la da, no te la puede demandar. Pero esta fe es la que tú decides creerle a Dios. Porque para salvación Él fue el que te puso a ti para que creyera en Él. La palabra de Dios la podemos invalidar cuando nosotros no le ponemos atención y no la entendemos. La palabra de Dios no la entendemos. Porque dice la Biblia que el enemigo viene y nos la roba. Porque a Dios no hay que entenderlo, sino obedecerlo. Pero la palabra de Dios, tú no puedes perder el entendimiento de ella. Porque para ti entonces va a ser locura o tropezadero, dice la Biblia. Que el evangelio para los gentiles es locura y para los judíos es tropezadero. Entonces, para nosotros tenemos que entender, y la fe es la que produce el entendimiento. Dice, por fe entendemos, Hebreos 11:3. Por fe entendemos. Cuando alguien está cuestionando, ¿y de dónde vino entonces la gallina? ¿Y dónde vino el huevo? ¿Y quién hizo a Dios? Quiere decir que Dios no le ha dado fe a esa persona para que entienda. Está bregando con razonamiento. Y dice la Biblia que el hombre natural no entiende las cosas del Espíritu. Por eso él se cuestiona, porque está en razonamiento, está en lógica. Y la fe no tiene lógica ni tiene razonamiento. Si está en lógica, no es fe. Si es fe, no es lógica. O sea, cuando Dios te diga algo, no le ponga lógica, no le ponga razonamiento, porque no va a trabajar. Dios lo dijo, that's it. Es como dicen en inglés, God says it, I believe it, that's settled. Dios lo dice, yo lo creo, eso lo establece.
Ya, se acabó. Número dos, punto dos, ¿qué le impide el efecto en nosotros? Ahogarla. La semilla que cayó, Jesús dijo, es que las muchas cosas la ahogan. Y la palabra ahogar significa sembrar muchas semillas juntas de varias clases. Tal vez un agricultor va a entender esto. Yo hice un estudio de esto, y es que si tú siembras muchas semillas diferentes o de la misma clase juntita, un paquete, no fructifica. Ellas tienen que ir sembradas a cierta distancia. Y si tú la mezclas, tampoco. Si tú pones una semilla de mango y una semilla de aguacate en el mismo hoyo, no funciona. Entonces aquí lo voy a buscar para dar una pequeña explicación de la parábola del sembrador. Mateos 13:22, te puede apuntar. Me imagino que varias personas vinieron con sus cosas para apuntar. 13:22 de Mateo. Aquí está hablando de la parábola del sembrador. Dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de la riqueza ahogan la palabra de Dios y se hace infructuosa. La palabra ahogar, como dije, es sembrar. Para el agricultor era sembrar muchas semillas de diferentes clases en el mismo lugar. Si lo traemos entonces a nosotros, lo que ahoga la palabra de Dios en nosotros es entonces escuchar varias cosas y estar haciendo varias cosas que no tienen nada que ver con la palabra sembrada. Eso ahoga la palabra. Y cuando viene entonces la prueba, te fuiste porque tu casa no está fundada en la roca, sino en filosofía, en mitos, huecas sutilezas, entretenimiento, qué sé yo cuánta cosa ofrece este mundo. Lo único que transforma tu vida, transforma tu alma, cambia tu alma, es la palabra de Dios. Por más linda que se oiga una palabra, por más linda que te la presenten, por más simetría que tenga, si no tiene el contenido de la palabra de Dios, de nada vale. Una palabra fea te la puede decir una persona, pero te puede decir la palabra de Dios bien fea, y otra persona te puede decir una palabra bien linda que te agrade. Y la persona que tenga la palabra de Dios bien fea, esa es la que te va a transformar, no las palabras lindas. Es más, si tú vas a un mensaje y el mensaje no te incomodó por dentro, sino que todo fue gozo para ti, hay algo raro, porque la palabra de Dios confronta. Si todo fue gozo, 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 que hoy eso es lo que estamos buscando, gozo, prosperidad. No me hablo de prosperidad, lo que me hablo es que me arrepienta. Si tú haces lo que Dios te dice, todas esas cosas son añadidas. Anyway, déjame seguir. Ahogarla, eso le quita el efecto del poder de la palabra. Número 3, rendirse a la persecución o a las situaciones que levanta la misma palabra. La misma palabra levanta persecuciones. Cuando tú empiezas a vivir la palabra de Dios, aquí mismo estamos en Mateo 13:20. Pero dice, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí mismo, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o persecución por causa de la palabra, luego tropiezo. ¿Está claro, verdad? Que el minuto que tú oyes la palabra y tú quieres seguir la palabra, tú quieres vivir la palabra, la persecución va a venir. Alguien no quiere que tú vivas esa palabra, esa eficacia, ese poder. Alguien no quiere que tú tengas ese poder en tus manos y te lo quita.
Aquí lo dice. El que cae en pedregales, ese es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Me voy con él, yo no me quedo. Entonces cuando llega el lunes, que la cosa se pone fea, adiós. Pero fue que recibiste una palabra y la quieres empezar a vivir. Para que una palabra dé fruto tiene que ser probada. Cuando Dios te dice una palabra a ti y llegó a tu corazón, Él mismo permite la prueba. ¿Por qué? Porque cuando una palabra cae en tu corazón, en nuestro corazón hay muchas cosas. Y antes que esa palabra fructifique en nuestro corazón, tienen que irse todos los enemigos de ella que están en nuestros corazones. En nuestro corazón hay miedo, duda, hay temor, hay incredulidad, hay tantas cosas. Hay derrotas del pasado. Entonces, hasta que lo último que quede es la palabra de Dios. Cuando tú te rindes, tú dices, ya a mí no me queda más nada, yo lo he tratado todo y no he podido hacer nada, nada más me queda lo que Dios me dijo. Dios dice, ajá, era que quería llevar, ahora yo opero. Mientras tú tengas fuerza, tú no necesitas la fuerza de Dios. Si tú tienes $10 y tienes hambre y un restaurante en la esquina, tú necesitas a Dios. Y Él te dio el apetito, tú tienes los $10. Ahora, si tú no tienes dinero, tú necesitas orar, tú necesitas depender de Dios. Por eso cada vez que tú ves que Dios te da jalones para que tú vuelvas otra vez a depender. Rendirse a la persecución, eso invalida o quita el efecto de la palabra en nosotros. Aquí dice que las tradiciones, punto 4, las tradiciones invalidan o le quitan el efecto que ella puede tener en nosotros. Marcos, vamos a ir a Marcos. Yo no sé si el tiempo, sí, tenemos tiempo. Marcos capítulo 7:13. Marcos 7:13. Vamos a ir allá y vamos a ver lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamiento de hombre, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Los lavamientos de los jarros, de los vasos, de beber, hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestras tradiciones. Porque Moisés les dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga padre o madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre el padre o a la madre, es corbán, que quiere decir me ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. Y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición. O sea, las tradiciones, las culturas y cuantas cosas invalidan el efecto que la palabra de Dios puede tener en nosotros. No la palabra en sí, sino lo que puede causar. Porque primeramente la va a ahogar, porque ahora tenemos demasiadas cosas sembradas juntas. Tiene la tradición, tiene la cultura, tiene la religión, tiene lo que me enseñaron, y ahora tiene la palabra de Dios. Y entonces esa gente sembrada en tu corazón. Y lo que dice la Biblia es que eso lo invalida. A ti te enseñaron que esto es así, que esto es así, que esto es así, la religión te enseñó esto, lo otro, y lo que tú estás haciendo es invalidando la eficacia que la palabra de Dios puede tener en ti. Porque la palabra solita hace el trabajo, no necesita ayuda. Y si necesita alguna ayuda, ya te dice qué es lo que tú tienes que hacer o no hacer. ¿Qué más? ¿Qué más quita? El pecado. Primeramente, el pecado nos separa de la fuente, que es Dios. El pecado nos ciega, no podemos caminar. Nos ensordece, no podemos oír. Nos debilita, no podemos seguir adelante. Contrita el Espíritu Santo, que es la fuerza que te va a ayudar. Y te quita la autoridad y le da derecho al diablo a atacarte. Cuando pecamos, que es lo que el diablo busca, le damos derecho legal al diablo a atacarnos. Entonces el pecado le quita
el poder que la palabra de Dios tiene para nosotros. No el poder de la palabra es Cristo. Y el diablo puede decir lo que quiera, o el pecado, eso no le va a quitar el poder a Cristo, pero quita la efectividad que Cristo puede tener en nosotros. Porque dijimos que nos separa de la fuente, que es Dios. El pecado crea separación entre Dios y nosotros. El pecado ciega, el pecado cega. Y blinds you, ensordece, endurece tu corazón, nos debilita. Y todas estas cosas necesitamos. Necesitamos estar junto a Dios, necesitamos ver, necesitamos oír, necesitamos estar fuertes, necesitamos el Espíritu Santo fluyendo y necesitamos la autoridad. Que el diablo no tenga nada en nosotros, como dijo Jesús, para que la palabra de Dios entonces tenga la eficacia que ella tiene. Pero si lo invertimos, entonces le quitamos la eficacia a la palabra, porque ella es viva y eficaz. Tanto poder tiene, este es el punto número 4, tanto poder tiene la palabra de Dios comunicada, directa al individuo o otros medios. Tiene poder o es poder. Cuando tú hagas una palabra que te dijeron Dios habló, Dios me dijo, tiene que estar apoyada por los principios de Dios. No puede bajo ningún concepto contradecir o estar conflictando o ser conflictivo con el carácter, con la naturaleza, con los atributos de Dios. Ninguna palabra que a ti te dé un profeta, o te la digan, o tú la oíste, y contradiga a Dios, es de Dios. Y no es eficaz, es destructiva. Es lo que viene a quitarte a ti la eficacia de la palabra. Porque recuerda que el diablo no se va a quedar con la mano cruzada. De que, mira, se fue, Kencho. Se me fue Esmeralda. Se fue, la perdimos. Cuando tú te conviertes, entonces que el diablo te cae atrás, porque ahí es que tú eres importante. La palabra que tú dices que Dios te da tiene que estar apoyada por los principios de Dios, apoyada por su carácter, apoyada por las escrituras reveladas. No la letra, la escritura revelada, porque la letra mata, dice la Biblia en 2 Corintios 3:2. Pero tiene que estar la palabra de Dios revelada, que es la escritura completa. La palabra iluminada es otra cosa, la revelada es la escritura completa. Dios se reveló al hombre, Dios le dio al hombre a conocer todo lo que él quería que el hombre conociera acerca de él para que tenga una relación con él. Ese librito chiquito no es Dios completo, ahí no está Dios completo. Un Dios tan grande no se puede meter ahí ese librito y explicarse. Pero lo que está ahí es lo necesario para nosotros tener una buena relación con Dios y vivir una buena vida aquí abajo, una vida abundante, que esa fue la que Él trajo. Tú puedes tener una vida abundante a través de la palabra de Dios. Tú la ves, tú la lees, tú la vives, te va a dar los resultados. Seguro que va a dar los resultados. Hoy es. Dice que ella no vuelve vacía. Ella va a hacer lo que ella dice que va a hacer. Dios, cuando tú la lees y tú tienes anhelo de conocerla, Dios te revela los principios que están detrás de la letra o de los hechos que tú leíste. Cada hecho que tú ves ahí, detrás de eso es que está lo bueno, ahí es que está el dulce, no el hecho en sí. Ahí hay una verdad espiritual, ahí hay un principio espiritual detrás de cada hecho que tú viste. Porque si tú te pones a leer así puramente y de que Jesús lo crucificaron, es una locura. O que lo crucificaron y que por eso ya yo soy salvo. No, es lo que está detrás de eso, lo que Dios está apoyando, lo que Dios te quiere revelar, eso se llama principio, que está detrás de la letra. Ahí es que está el poder. El tener mucho conocimiento intelectual de la palabra, eso no tiene poder, eso no es poder. Poder es cuando lo estamos viviendo y entendemos qué fue lo que leímos y lo aplicamos. Ahí es que está el poder. Que tú te pares y dices, esto es lo que Dios dice, punto. El mundo se puede estar acabando, te dice, ¿qué dice Dios acerca de esto? Eso es lo que yo voy a creer, lo que Dios dice acerca de esto.
porque el enemigo te va a mostrar cosas, el mundo te va a mostrar cosas, y tú tienes que estar parado sobre la roca que es Cristo, es la palabra. Él dijo que te voy a mostrar un hombre, dos hombres, uno que hizo y otro que no hizo. Él no dijo si viene, cuando vengan los ríos, los vientos y la lluvia. No es si viene, cuando venga. En otras palabras, a ti te va a llegar. Pero si tú estás parado en la roca, yo sé, yo no puedo negar esto porque la fe no es negar. La fe no es negar, eso no está pasando. Eso no está ocurriendo, eso está ocurriendo. Lo que pasa es que aunque esté ocurriendo eso, mi Dios es más grande que lo que está ocurriendo. Cuando nosotros vivimos lo que Dios dice, ese estilo de vida es poder. Estamos viviendo la voluntad de Dios, el plan de Dios, la idea de Dios, la vida de Dios, cuando vivimos la palabra de Dios. En cualquier área que tú estés viviendo la palabra de Dios, allí, naturalmente, allí hay libertad, allí hay poder. Lo demás es emoción. Si estamos viviendo la palabra, dice que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. En cualquier área de tu vida que esté la palabra de Dios vivida, o esté el Espíritu Santo ahí, ahí hay libertad, ahí no puede haber cautividad. Pero en el área de tu vida que Dios no esté, ahí hay cautividad. Porque Él vino a llevarnos, a guiarnos a toda la verdad. Quiere decir que no estamos en la verdad, que poco a poco que vamos entrando en la verdad. Porque si Él vino a guiarnos a toda la verdad, cuando tú estás en la verdad no hay que guiarte a la verdad, tú estás en la verdad. Y nuestro Señor Jesucristo dijo a Juan, creo que 16, cuando Él venga, el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Y una cosita más, y tomará de lo mío y los hará saber. O sea, todos los días están hablando de ti en el cielo. Y el Espíritu Santo es que te puede decir lo que están diciendo allá arriba. No retorna vacía. Los efectos del poder de la palabra de Dios en nosotros. ¿Qué efecto causa? Ah, no sé si esta palabra se dice, vivifica o resurrecta a uno. La palabra de Dios vivifica, o sea, le da vida a cualquier área que esté muerta, te la resucita. Nos libra de los errores. Nos previene y nos guía a corto y a largo plazo. Salmo 119, 105, lámpara es a mi pie tu palabra y lumbrera a mi camino. En los tiempos que el salmista dijo esto, la lámpara se usaba en los pies de noche. Era una cosa que se amarraba en los pies y mientras iba caminando iba alumbrando el camino. O sea, la palabra de Dios va alumbrando tu camino a esto, no haga esto, a esto, no haga esto. Por eso que ha venido el desorden en nuestra vida, porque hemos hecho lo que nosotros queremos. Hemos andado por el mundo sin guía, sin nada más que haciendo lo que nos viene a la mente. Vete para aquí, vete para allí, a esto, vete para acá, a esto, a lo otro, a esto, para acá, a esto, para allá. Y nosotros lo hacemos y los resultados son negativos. Pero cuando el Espíritu Santo dice, no hagas, haz esto, espera, muévete, quítate, párate, no vayas, no haga esto, no te metas con esto, no haga esto, no tomes esta decisión. Estamos siendo guiados a toda la verdad y estamos siendo guiados a lo que Dios ha preparado a través de la palabra. ¿Qué más efecto causa? Liberta cuando se vive, o sea, una relación íntima con ella. Juan 8:32, 8:17, 8:17, 17:17. Nos fortalece, da esperanza, da esperanza. Oye bien, aquí en esperanza, y no es María Esperanza Sánchez, no, esperanza, te da la esperanza. Esperanza y expectativa son diferentes. La expectativa viene de algo que tú quieres que suceda de esa manera. La esperanza viene de que Dios dijo. Las expectativas, cuando no se cumplen, causan decepción. La expectativa es enemiga de la fe. 5.
da poder para vivir, porque es la vida de Cristo que tú estás viviendo. Es el espíritu de vida en Cristo Jesús. Gálatas 2:20 dice: lo que yo vivo ahora lo vivo, ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Lo que vivo ahora lo vivo para el Hijo de Dios. Número 7, la palabra de Dios consuela. Número 8, la palabra de Dios levanta el ánimo. Cuando te estés desanimado, dice: ¿está alguno triste? Cante alabanza. ¿Está alguno gozoso? Entonces te levanta el ánimo. Cuando tú estés desanimado, empieza a recitar la palabra de Dios. Léete el Salmo, qué sé yo, cualquiera, el 23, 91, el que tú quieras. Pero empieza a hablarlo. Háblalo. Cambia el ambiente espiritual alrededor tuyo. Dile a tu corazón: ¿por qué te abate dentro de mí, alma mía? Alma mía, ¿por qué tú te abates? Vamos ahora mismo a alabar a Dios. Tú y yo vamos a alabar a Dios ahora, alma mía. Y empieza a alabar a Dios, empieza a hablarle la palabra de Dios, empieza a decírtela a ti mismo. Y la área que está desanimada tiene que sujetarse a la palabra de Dios. ¿Qué más hace? Número 9, da fe. Y el uso de la fe produce resultados predeterminados. Porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Entonces, tú oíste una palabra de Dios y tú la pones por obra, ella te va a dar resultados predeterminados. Porque cuando Dios te dice algo, cuando Dios viene a hablarte a ti, lo que Él te dice ya pasó. Dios no habla en futuro. Dios habla en tiempo pasado. Lo que Dios te dice es porque ya fue hecho en el cielo. Él te lo deja saber para que tú sepas lo que ya fue hecho a favor tuyo. Yo sé que se dice: Dios se está preparando para bendecirte. Dios no se está preparando para nada, chicos. Vamos a dejar esa bobería. Dios no se está preparando para nada. Dios se está preparando a ti para algo. Cuando Dios te viene a decir algo a ti, es porque ya está hecho. Te lo dejó saber porque o está cercano para ti, o Él quiere que tú lo sepas para que coparticipe en la posesión de eso. No arrebatamiento. Tú no arrebatas ninguna bendición de Dios. La bendición de Dios no se arrebata. La bendición de Dios se posee a través de directrices de Dios. Coge por aquí, Israel, coge por allí, dale 7 vueltas a Jericó, a esto, los sacerdotes primero, esto por aquí, esto por allá, así se posee Canaán. No se arrebata Canaán. Canaán se posee a través de la dirección de Dios. Tú no arrebatas ninguna bendición de Dios. Una bendición de Dios es una palabra que Dios dijo, ¿verdad? Bendición es decir algo bueno acerca de alguien. Te voy a dar las escrituras. Un resultado predeterminado. Marcos 11:24. Número 10. Permanecer. Permaneces. Permaneces. Mira, yo sé que hay unos dichos acerca de la higuera. Cuando Jesús la maldijo, y Jesús le dijo: cuando le dijera a este monte, quítate, tú le dirías a ese monte, quítate, y se quitará. Mi hermano, no te pares en un monte y decir a ese monte, quítate, si Dios no lo dijo. Te vas a secar ahí esperando. Solamente tú puedes declarar la palabra de Dios, dije, porque cuando Dios dice algo fue porque fue hecho en el cielo, y tú no trabajas independientemente del cielo. Cuando tú empiezas a declarar cosas, es porque tú te estás convirtiendo en Dios, y ahora tú quieres que Dios te sirva a ti apoyándote en lo que salió de tus emociones. Tú tienes que declarar o profetizar, que es lo mismo, es el mismo concepto, declarar o profetizar lo que Dios ha dicho. Lo que Dios te dijo a ti, tú lo puedes declarar y apostar en él, porque va a suceder. Tú puedes apuntar Mateo 17, 19 al 20, 21, 21, 21, 22. Jesús le dijo a la higuera, y la higuera tuvo que secarse, le habló a la higuera. Dicen que era una cuenta que tenía la higuera con Jesús, porque ella le prestó sus hojas a Adán. Y Jesús le dijo: no. Tú quisiste cubrir la vergüenza, pero el que la quita soy yo. Porque le diste
vestidura dan, te maldigo. Es un dicho. No lo vaya a buscar en la Biblia ahora. La Biblia dice que el que habla lo que Dios dice. Primera de Pedro 4:11. El que ministre conforme a Dios, el que hable conforme a lo que Dios dice. La palabra de Dios santifica al vivirla. La palabra de Dios alimenta nuestra alma. La palabra de Dios da entendimiento. La palabra de Dios convierte el alma. Salmo 19:7, Romanos 12:2, Hebreos 4:12. Transforma con la participación del recipiente cuando éste hace y obedece lo que Dios dice. La palabra de Dios transforma el alma, convierte al alma, la transforma. Porque recuerda, es la vida de Cristo, es Cristo mismo. La palabra de Dios da sabiduría, tiene poder para darte sabiduría. Y sabiduría es la interrelación de datos y hechos, que es el conocimiento. ¿Cómo tú aplicar lo que tú conoces? Número 15, nos evita pecar. Proverbio 29:18. Número 16, da esperanza. Romanos 15:4. Número 17 y último, evita problemas. En otras palabras, la palabra de Dios es todo lo que tú necesitas. Por eso fue que Moisés le dijo, ¿y quién yo le digo a ellos que tú eres? Porque hay tanto Dios en Egipto, que ellos están impuestos a adorar tanto Dios y se le va a aparecer otro ahora. Se va a aparecer un líder ahora de que lo mandó otro Dios. Dije, no, dile a ellos que yo soy el que soy. Yo no soy ni el Dios del sol, ni el Dios del agua, yo no soy un Dios para cada cosa, yo soy un Dios para todo. Todo lo que tú y yo necesitamos es la palabra de Dios. Ella tiene todo lo que tú necesitas. Todo, lo repito, todo lo que tú necesitas lo tiene la palabra de Dios, a la manera de Dios. Padre, te doy gracias y te bendigo por esta noche, por esta palabra que hemos compartido. Señor, yo te pido que esa palabra germine en cada corazón, que dé fruto al 100%. Que entendamos que tu palabra es viva y eficaz, que está viva, que si la hablamos estamos hablando vida. Porque dice tu palabra que tus palabras son vida y son espíritu. Que cuando la hablemos sepamos que algo sucede. Porque cuando tú la hablaste, cuando tú estabas aquí en la tierra, el diablo tuvo que irse. Cuando tú le dijiste, escrito está. Ese poder se manifestó y él no pudo seguir molestando. Y lo mismo tú nos has dado a nosotros. Tu palabra, Señor, la podemos recitar, cantar, hablar, predicar, enseñar, meditar, orarla. Decirte a ti, tú dijiste esto, tú dijiste esto, tú dijiste esto. Y él no puede decir que no lo dijo. Te damos gracias porque tú eres fiel a tu palabra. Y podemos recurrir a ella en todo momento. En el nombre de Jesús. Amén. Sean bendecidos y sean sanos los que estaban enfermos, tenían cualquier dolor en cualquier parte del cuerpo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.